Municipalidad de Trelew. Gestión: Adrián Maderna. Aquí en el barrio norte, estas obras de gas que se están haciendo por parte de la municipalidad. Sí, bueno, la verdad que era un compromiso que habíamos asumido antes de entrar en la gestión con los vecinos. Y bueno, estamos muy contentos de ya poder comenzar con la red, con las primeras familias. Sabemos que bueno, va a ser en etapas, pero lo importante es que todos van a tener la posibilidad de poder tener la red de gas, que es importantísimo. Este es un barrio que creció ya hace casi 10 años que viene en marcha, y poder contar con la red por parte de la empresa municipal a través de Ecogas en este caso es importantísimo. Esto va de la mano con el loop que la había inaugurado el gobernador hace unos meses, y hoy en día ya poder estar comenzando con la red es muy importante para nosotros. ¿Cuántas viviendas se van a ver beneficiadas? Ya van 60 viviendas en la primera etapa, volvemos después a Primera Junta, después volvemos a Norte, vamos a estar en Moreira, también están las redes de agua a partir del bono. Así que bueno, pues esto lo celebramos y ya lo habíamos asumido con los vecinos. Era este compromiso de las redes de gas aquí en Barrio Norte, y al mismo tiempo ya la inauguración del jardín Picha Yelén, que se va a estar inaugurando el día miércoles próximo a las 11 de la mañana junto al gobernador. ¿Y los trabajos en la... anunciado que iba a inaugurar con el gobernador? También, esto va a ser este viernes, próximo a las 11 de la mañana en el barrio San David, sobre la calle Rivadavia. ¿También viene el gobernador? Va a estar la presencia del gobernador también, sí. ¿Los trabajos que se hicieron en los domicilios son gratuitos o la gente va a pagar por ellos? No, esto es conexión domiciliaria con red de gas. Eso es red de gas. Después las conexiones domiciliarias, vamos a ver la situación socioeconómica y vamos a ver los casos que pueda llegar la municipalidad, porque bueno, son muchos vecinos, y vamos a ver los casos quizás más complejos, con mayor necesidad, y prometer quizás todo el barrio en general va a ser imposible. El compromiso por parte del municipio es la red, que es lo que habíamos asumido antes de entrar en la gestión. Secretario, bueno, se está realizando con la empresa Ecogas esta obra aquí en el barrio norte. ¿Cuáles son las características que tiene esta obra? Bueno, la obra esta es una red de gas natural que tiene 850 metros de longitud. Son diferentes diámetros de cañería según las exigencias de Camusi, según el proyecto aprobado por ellos. Hay caños de diámetro 63 milímetros, 50 milímetros. Y bueno, es una obra que viene de hace rato, que se pudo hacer conjuntamente con el barrio Primera Junta, y con aporte del municipio se compraron todos los materiales, y con el personal municipal las estamos llevando a cabo. ¿Cuál es la inversión que se está haciendo aquí en este lugar? En materiales está cerca de los 400.000 pesos. ¿Explica el hecho de que las calles sean tan empinadas, digamos, no es un trazado normal para llevar adelante los trabajos? La dificultad más grande que tiene es que es tosca, entonces el avance es más lento porque como vieron ustedes, se utiliza un motocompresor y no es la ejecutividad que uno tendría zanjeando únicamente. Sí, la verdad que una obra muy esperada por los vecinos, ya que hace varios años que están ellos acá en este barrio, más de 8 años, y lo primero que empezamos a luchar nosotros cuando agarramos la vecinal fue tratar de conseguirles gas para todos los vecinos. Agradezco igual a muchos de los vecinos que se movieron también, llevando sus quejas hacia la vecinal, hacia el municipio, también reclamando algo que es justo para cualquier familia, que estén con una red de gas domiciliaria, ¿no? Así que hoy, después de tanto tiempo, después de tantas luchas que tuvimos, con gestiones anteriores, que lo hacían, que no lo hacían, con esta nueva gestión lo pudimos lograr en 8 meses de gestión que llevamos. ¿Se han dicho cuánto tiempo es la obra, cuánto demanda esto? De esta primera obra de 65 lotes es de 60 días corridos. Y después, bueno, va en parte porque quedan 4 cuadras más, que ya está el anteproyecto, falta que lo aprueben y eso, pero ya el intendente quiere que, si se puede antes de fin de año, y si no para el próximo invierno, todo el barrio ya tener todas las conexiones de gas. Gestión: Adrián Maderna. Municipalidad de Trelew.